Hola, buenas tardes a todos. Me voy a presentar por si, hay alguien que no me conoce. Mi nombre es Isabel Guerra. Vivo en España, en un pueblo de Sevilla que se llama Estepa, y soy doctora en filosofía. Me especialicé en la filosofía de la liberación, estuve viviendo en México y actualmente me estoy centrando en lo que es el hinduismo. Me fui a vivir a la India, me casé por el rito hinduista, me cambié de religión. Bueno, para casarme por el rito hinduista me tuve que cambiar de religión al hinduismo. Y bueno, puedo decir que al principio es verdad que me chocaron pues muchísimas ideas, porque hay muchísimos dioses, todos muy diferentes, me parecían todos muy extraños, muy ajenos a lo humano. Ya lo explicará Jane con más profundidad, ¿no? Pero hay como millones de dioses, entonces las costumbres, los ritos, el tema de los sacrificios, el tema del fuego, eran elementos con los que yo no estaba familiarizada. Entonces, cuando llegué a la India y me encontré con esa realidad, pues al principio fue un poco complicado para mí. Pero bueno, dado que me quedé pues allí también durante el confinamiento, pues tuve la oportunidad de hacer un curso sobre el hinduismo, aparte de que pues mi marido Narendra me ayudó bastante a entender, también hice un curso y pues me fui formando en lo que es el hinduismo, las cuestiones más relevantes, los elementos más significativos, aunque claro, el hinduismo tiene muchísimo, es una religión y un modo de vida, no solamente una religión, sino que es un modo de vida, es una forma de entender el universo, el cosmos, la realidad, el ser humano, la relación entre lo divino y lo humano. Es algo tan inmenso que realmente tendría que estar como 200 años, ¿no? Para poder entenderlo completamente, porque realmente tiene una perspectiva y una visión del mundo muy diferente a la que, a los que estamos acostumbrados, ¿no? En el mundo occidental, en Europa, en América. Y bueno, al principio nos puede costar, pero es verdad que cuando encontramos ese camino, cuando vamos entendiendo pues, los elementos principales, pues sí se va entendiendo y sí se va encontrando esa riqueza, esa profundidad, que yo pienso que no solamente es algo teórico, ¿no? Sino que también lo podemos poner en práctica y que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día. Bien, yo pertenezco a una universidad que se llama la Universidad del Agua y de la Tierra. Es una universidad que tiene unos ideales muy diferentes a las universidades que normalmente encontramos. No es la típica universidad empresarial, sino que es una universidad solidaria que tiene como objetivo pues, una transformación pues, en la visión del mundo, ¿no? Que las personas puedan ir pues, cambiando su perspectiva, siendo desde una visión más solidaria, más fraternal, con la humanidad, con la tierra, con la madre tierra, desde un respeto a los pueblos originarios, a otros pensamientos de vida. O sea, es una universidad francesa online, pero que está abierta pues, a muchas formas de pensamiento. Es una universidad crítica que tiene ese objetivo de mejorar, de contribuir pues, a un mundo mejor. Jen es uno de nuestros profesores. Él va a dar en esta universidad cursos relacionados también con la vida de India, con la cultura india, también con el Kama Sutra. Y es una universidad que está, como he dicho, que está puesta al servicio de todas las personas, personas que no pueden, no tienen recursos económicos suficientes como para poder pagar una formación prestigiosa, de alto nivel, y esta universidad pues quiere buscar los mejores profesores, la mejor educación, pero a un precio que todo el mundo que sea accesible y que todas las personas pues, puedan de alguna manera participar y enriquecerse, ¿no? Es una universidad que es online. La página web se está reconstruyendo ahora porque ha habido cambios y demás. Nosotros estamos trabajando en ella, en esta universidad. Se llama Université de l'Eau de Terre Occitanie, Universidad del Agua y de la Tierra Occitanie, y tiene una historia de hace 20 años, es una historia bastante larga. Los fundadores, pues hace como 20 años ya empezaron a trabajar en el modo de pensamiento, en una ideología cercana a los pueblos originarios, a la realidad del mundo, a ese reconocimiento, ¿no? que tenemos las personas, ¿no? Con las personas que consideramos diferentes, pero que hay ese vínculo fraternal. Y también hay pues un vínculo con la madre tierra, un respeto a lo ancestral,
al pensamiento, a otros tipos de pensamiento. Estamos abiertos a otros tipos de pensamiento porque creemos en el diálogo intercultural. De hecho, tenemos pensadores que también forman parte de la universidad, como Raúl Forné Bentancur, que es un filósofo pionero en cuestiones de la interculturalidad. No sé si lo habréis escuchado, pero es una figura de la filosofía bastante reconocida a nivel mundial. Y bueno, en todos los aspectos, ¿no? Porque nosotros tenemos una ideología un poco diferente a las otras universidades en cuanto a lo que prima, no solamente tener muchos títulos y tener muchos doctorados o postdoctorados, no, lo que prima sobre todo también es la experiencia, lo que uno ha aprendido, lo que pueda aportar para enseñar a los demás. Entonces, en esta universidad tenemos una sección que está dedicada pues, al mundo espiritual, pues, al yoga, al mundo espiritual, a la frecuenciología, que es otra rama que hoy en día está muy en boga, ¿no? Que se conoce bastante entre ciencia y espiritualidad, en fin, que es un honor para mí estar con todos vosotros, presentar este proyecto que tenemos sobre el hinduismo, para que todos puedan participar, para que todos podamos aprender. Tenemos aquí a nuestro profesor también, Jen, que bueno, le damos un poco la palabra para que él pueda hablar y decir lo que él siente en este momento. Jen. Me siento muy honorado y privilegio, ¿no? Que formar, ¿no? parte de esta universidad y muchas gracias por darme esta oportunidad, de verdad. Siento muy emocionado, ¿no? Trabajar con ustedes tan intelectuales, ¿no? Y doctorados que tienen, ¿no? fama mundial, entonces, de verdad. Es una gran oportunidad para mí, ¿no? saber y mejorar y trabajar con ustedes. Bueno, no soy tan experto, no soy soy un aprendiz en esta área y soy traductor solo. Y sí he realizado mi doctorado y, y bueno, le doy no bienvenidos, doy no una bienvenida a todos y que no que esta sesión sea muy no bonita. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Jen. La verdad que sí es un experto, yo aprendo mucho con él. Él tiene mucho conocimiento porque, claro, es hinduista de nacimiento, como he dicho antes, y tiene pues un gran camino, un gran recorrido. Y bueno, hoy habíamos elegido el tema de los Vedas porque es un elemento, los Vedas, un elemento muy importante en el mundo del hinduismo. Habíamos hablado en los encuentros anteriores pues de los tres dioses principales, ¿no? que forman la Trimurti. Habíamos hablado también la semana anterior de la reencarnación, porque el hinduismo cree en la reencarnación, aunque sí es verdad que en la etapa védica de los Vedas todavía no está claro si en la etapa védica, que fue antes incluso de la formación del hinduismo, cuando llegaron los indoarios al noroeste de la India, lo que se conoce hoy como Pakistán, el Punjab, y se instalaron ahí, pues es cuando fue la época hace como 2000 años antes de Cristo, cuando se empezaron a crear los Vedas, que son los libros sagrados más antiguos de la India. Entonces, no queda muy claro, no sé qué pueda pensar Jen, si realmente ya en los Vedas hay algún fragmento, hay alguna idea de que ya se crea la reencarnación. Porque hay una doble perspectiva, unos creen que sí y otros creen que no. Que todavía en el mundo védico, en la etapa de los Vedas, védica, todavía no había una creencia sólida en la reencarnación, sino que empieza ya a partir de los Upanishads, que son los libros sagrados también, que hacen referencia a los Vedas, pero son una interpretación filosófica de los Vedas. Y ahora vamos a profundizar un poquito en lo que son los Vedas, qué características tenían, qué finalidad tenían. Realmente pues se conocen como doctrinas secretas. Se conocen como doctrinas secretas, se crearon pues aproximadamente 2000, 1500 antes de Cristo,
Pero es verdad que en el mundo del hinduismo, en el mundo hinduista, hay pensadores hinduistas que creen que no, que los Vedas fueron mucho, mucho más anterior. Entonces me gustaría saber, Jen, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo se puede datar a los Vedas? ¿Cuándo fue el origen de los Vedas, según lo que tú hayas entendido? Ah, como no he dicho antes, que no sabemos exactamente, ¿no? Cuándo fueron, ¿no? Escritas o no, cuándo fueron creados. Ah, más o menos podemos tener una idea que 1500 años o 1500 o 1200 años antes de Cristo. ¿No? Podemos ah, adivinar la fecha, pero no podemos no decir que esa es la fecha concreta, ¿no? Sí, Porque no, que creamos que es como Shruti, porque se supone que son revelaciones no divinas y que fueron escuchadas o captadas por los sabios. Y no hay una autoridad, ¿no? Ah, entonces, muchos autores a lo largo de tiempo. Entonces fueron modificados y esos. Entonces, por eso, Vedas son muy, ¿no? Como en otras religiones tenemos como, ¿no? Ah, como Biblia, Corán, ¿no? ¿no? Un libro concreto, ¿no? Como que nada tenemos que cambiar. Es único y eso. Pero con hinduismo no podemos decir eso. sí, claro, es cierto, ¿no? Porque en el cristianismo, en el judaísmo, en la religión musulmana, pues hay un profeta, hay un origen claro, ¿no? Hay un hecho que ocurre y que es el origen, pues, de esa religión. También tienen un profeta, en el caso de la religión cristiana, como sabemos, es Jesús de Nazaret. ¿Y qué ocurre? Que esto no pasa en el hinduismo. En el hinduismo no hay un profeta. No hay una Biblia que naciera un libro único sagrado, ¿no? O sea, no hay un origen que se pueda poner una fecha. Entonces, pues hay gran variedad de opiniones al respecto. Pero lo que nos ha contado Jen, que es muy interesante, es que, bueno, los Vedas son textos sagrados escritos en lengua sánscrito, son los textos más antiguos de la India. Y estos textos, bueno, Veda se puede traducir por conocimiento. Se trata de conocimientos revelados que supuestamente lo que ocurrió fue que los sacerdotes, los brahmanes, ¿no? Como se les llama, estaban en un estado de profunda meditación, de una meditación muy profunda, y es ahí donde se le revela, o sea, revela pues en una especie como de sonidos, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Una especie de sonidos, pues se le va revelando, supuestamente eran los dioses, ¿no? Los dioses, a estos sacerdotes se le va revelando una serie de sonidos que se consideran sonidos sagrados, mantras, ¿no? Y que realmente eran pasados de oral, de manera oral, de padres a hijos, de maestros a alumnos, a discípulos. Entonces, estos sonidos, lo que realmente representan esos sonidos sagrados, eran los aspectos de la realidad. O sea, la realidad tal y como la conocemos no deja de ser lo visible, la manifestación de un sonido, de una vibración. Y esto, curiosamente, ahora es un tema bastante interesante que está dentro de la física cuántica, ¿no? Que nos explica que la realidad, que todo lo que vemos es cuestión de vibración, ¿no? De átomos en vibración, ¿no? Entonces es muy curioso y me lleva esto a repensar, ¿no? ¿Cómo es posible que hace 2000 años ya se hablaba de vibración, de sonido, para crear la realidad? Entonces, ¿qué ocurría? Que el sacerdote, que estaba profundamente en una situación de meditación, pues a él le llegaban estos sonidos sagrados que representaban la propia realidad. Ese era el aspecto sonoro de la realidad. Entonces, ¿qué pasaba?
que este conjunto de sonidos sagrados en realidad no eran azarosos, sino que tenían un significado, un sentido, un significado, que se conoce como mantras, ¿no? O sea, los mantras, una serie de sonidos sagrados que se repiten y están evocando a la divinidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que estos sacerdotes tuvieron ese conocimiento que fue revelado, como nos dice Jen, la palabra es ruti, ¿no? Es ruti, se llama, ¿verdad? Revelación. ¿Es ruti? No se te escucha. Shruti, 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 Ruti, vale, ruti. Shruti, Ruti. Shruti. Sí, sí, es lo revelado, es el conocimiento revelado que pasa de Ujú. los dioses a los brahmanes, ¿no? Y que son sonidos sagrados que representan a la realidad, a todos los aspectos de la realidad, ¿no? Que hacen referencia a estos sonidos. ¿Qué pasa? Que si leemos o si bien en algún momento Jen nos puede traer algún mantra, sería muy interesante poder articular ese sonido primigenio, ¿no? Esos mantras, cuando son entonados correctamente, porque hay que decir que los Vedas están escritos en himnos, en versos, ¿verdad? Creo que el Rig Veda, que es el primer Veda, que es el más antiguo, tiene como 1048 himnos, ¿no? Entonces, cuando son entonados de manera correcta estos himnos, estas cadenas de sonidos, lo que se hace es como si realmente estuviéramos invocando, se estuviera regenerando una parte de la realidad cósmica. ¿No es así? Es cuando, por ejemplo, se invoca al dios del fuego, Agni, mediante esos sonidos, mediante esos mantras, lo que se está es llamando a esa fuerza, a ese dios Agni, que es el dios del fuego, y lo que hace ese dios es regenerar constantemente esa parte de la realidad, ¿no? Es como que el sonido está antes y es el origen de las formas de la realidad, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre este tema? Es bastante interesante. Leticia dice, no, correcto, ¿no? Que Om Sí, es, ¿no? Primera, ¿no? Primer sonido del universo cuando fue creado. y es Om, una vibración, ojo, o sí, sea, es una vibración. es una vibración que ya en los Vedas es que habla de la realidad que se crea por una vibración, ¿no? Qué curioso, ¿no? Lo vuelvo a repetir, como la física cuántica habla también de ese tema. La física cuántica que es una de los modos de hacer ciencia actuales, ¿verdad? Ya los Vedas Sí, tienen esa idea de que la realidad se va construyendo, se va regenerando por esos sonidos sagrados que son los Vedas. por eso decidimos, ¿no? Decimos, ¿no? Que ah, o hablamos siempre que todo el conocimiento que tenemos en, ¿no? hinduismo viene del Vedas, la fuente original del conocimiento, Claro, Vedas, ¿no? sí. Y Y se viene dice, de palabra de Ved, ¿no? Vedas como conocimiento. exactamente, como conocimiento. Pero lo que dicen esos, bueno, lo que se cree es que aunque los Vedas como que se quedaron ya muy, como que después fueron sustituidos por los Upanishad, que fueron considerados los Vedas auténticos porque tienen esa interpretación filosófica, ¿verdad?, de la realidad. Pero es verdad que dicen que todavía está esa práctica, ¿no? De sentarse, entrar en meditación, ¿no? Y se podría escuchar esos sonidos primigenios y es como que al recitarlos se está regenerando esa parte del cosmos que hace referencia a esos sonidos, ¿no? Es que en hinduismo, ¿no? Si vamos a historia, entonces después de, ¿no? De origen de budismo y jainismo, hay muchos cambios, Ujú. ¿no? Primero vienen Vedas, luego Purana, Upanishad, ¿no? ¿Y, y qué hicieron? Ah, coleccionaron las tradiciones, ¿no? locales en forma, ¿no? En Puranas, que Vedas solo, ¿no? Que los sabios tienen, ¿no? Como autoridad que Ajá. quienes están escribiendo, ¿no? Entonces,
¿qué pasa, no? A lo largo del tiempo que otras personas se sienten, ¿no? Alejados, ¿no? Que no estamos mm, marginalizados, ¿no? Por eso hay muchas modificaciones, ¿no? Y temas o tradiciones locales incluyeron luego en Purana, porque en Vedas siempre, o no, más o menos recetan por fuego sagrado y, y la dios de lluvia, que es Indra, y Indra. luna, Som. Solo hay, ¿no? Versos sagrados o no, o esos para estos tres uh, uh, objetos, ¿no? O puedes decir, ¿no? Dioses también. Pero luego en Purana o en Upnavesa, ¿no? Entonces vienen estos avatares, ¿no? De Vishnu, Brahma y esas cosas. Pero en Vedas solo hay, ¿no? Cómo, cómo creó este universo, qué pasó, cómo era ¿no? La sociedad primitiva, cómo no vivían las personas ahí, cómo vivían ¿no? en paz y con felicidad, de dónde viene ¿no? este origen de este universo. Estos temas fueron ¿no? Muy, muy preocupados y ocuparon justamente estas ideas en, en Vedas. Sí, claro, lo que viene a decir Jen también es un tema bastante también curioso, porque se dice que los Vedas es lo más auténtico, porque era realmente, ¿no? La revelación directa del Dios a los sacerdotes, ¿no? Y que se traspasaba de manera oral y que solamente los sacerdotes tenían acceso a ese conocimiento sagrado. Después ya con otros libros religiosos, con los Puranas, ¿no? Ya cambia la cosa, ¿no? Ya cualquier persona puede acceder. Pero en los Vedas es como de una élite, ¿no? Como que solo los sacerdotes, los brahmanes, tenían acceso a ese conocimiento sagrado. Y también se decía que ellos no querían, bueno, es que cuando surgió los Vedas todavía no estaba la escritura desarrollada en la India. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando existió, cuando se fue desarrollando la escritura, pues, ¿qué ocurrió? Que los Vedas pasaron a ser escritos, ¿no? Pero que los sacerdotes como que se oponían un poco, criticaban ese paso, ¿no? Porque decían que al escribirlo, pues se pueden cometer errores. No es lo mismo que el conocimiento llegue directamente a un sacerdote, ¿no? Y que lo vaya pasando de manera oral, a que ya se vaya escribiendo y otros lo vayan interpretando, lo vayan escribiendo, otra copia. Se puede perder el conocimiento o no puede ser exactamente tal y como se fue enunciado, como fue revelado, ¿no? El no concepto de sacerdote o no de antiguos sabios sacerdote o Sabios, no sí. que